Buenos días compañeros y maestra, les vamos a mostrar un breve documental sobre la Revolución Rusa. Este movimiento político, social y económico estalló en el año 1917. Es considerado uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. Estuvo dirigido casi exclusivamente por obreros, campesinos y soldados. Trajo como resultado la derrumbe de la dinastía despótica de las zonas con Nicolás II, su último soberano, que significó la abolición del sistema absoluto. A la vez originó el establecimiento de un gobierno comunista dirigido por un grupo de bolcheviques partidarios de la doctrina Karl Marx, que tuvo por supremo jefe a Lenin Vladimir. El triunfo de la Revolución Rusa significa la transformación de un estado feudal. Es una de las naciones más grandes de la Tierra. Domingo Sangriento, 1905. El Domingo Sangriento o Domingo Rojo fue una matanza realizada por la Guerra Imperial Rusa contra manifestantes pacíficos conducido por el padre Gapón. Sucedió en San Petersburgo el 22 de enero de 1905. Los obreros, organizados por el padre Gapón, procuraban demandar directamente al zar un salario más alto y mejores condiciones laborales, tras el fracaso de numerosas huelgas hechas a finales del año 1904. Los manifestantes llevaban iconos religiosos de retratos del zar para demostrar en el palacio. El gran duque Vladimir ordenó abrir fuego contra la multitud. Se estima que murieron unos 200 manifestantes y 800 quedaron heridos, todos entre ellos mujeres y niños. La noticia de la matanza causó que muchos campesinos sublevaran en zonas rurales, que hubiera numerosas huelgas en diferentes ciudades y motines en las fuerzas armadas que se extendieron durante un año. En 1906 Nicolás II trató de apaciguar a los manifestantes, para lo cual creó el Parlamento ruso, la Duma, pero la opinión del pueblo ya se había vuelto muy radical debido a los asesinatos y a la violencia anterior. Los socialistas bloquearon la Duma y finalmente esta suspendió su actividad en 1917 por la depresión económica que se originó en la Primera Guerra Mundial y por el éxito de la revolución. Etapas de la Revolución Rusa. Primera etapa dirigida por socialistas moderados mencheviques, que trajo como resultado la caída del zar Nicolás y originó el establecimiento de la República con Alejandro como primer presidente. Segunda etapa fue la verdadera Revolución Comunista Roja, dirigido por socialistas radicales que constituirán la mayoría bolcheviques. Destruyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, transformó el imperio autocrático y despótico, el de los zares, eminentemente feudal. Es una república federal comunista dirigida por la clase obrera. Causas sociales. La organización social rusa estaba basada en la más absoluta desigualdad. Se distinguía por las clases sociales. La nobleza, con el zar a la cabeza, la clase privilegiada de El pueblo estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos, que clamaban por que se les reconocieran sus libertades y derechos. Consecuencias económicas. El sistema económico imperante caracterizó por el monopolio de la tierra y de las riquezas a cargo de un grupo nobleza y aristocracia, mientras la mayoría de la población se hallaba sumida en lo más completo miseria e ignorancia. Consecuencias culturales. Liberación de las costumbres y emancipación de la mujer. Consecuencias económicas y sociales. La revolución y establecimiento del nuevo régimen provocaron transformaciones sociales profundas. En la URSS, la sociedad rusa salió de la guerra más arcaica, más militarista, más campesina. Consecuencias políticas y diplomáticas. El primer resultado de esta revolución fue la caída del régimen zarista, dejando vía libre para la toma de poder por los bolcheviques. Consecuencias en el arte. Rusia se abrió a las nuevas corrientes artísticamente que se desarrollaron en Europa, el imperialismo y el rubismo. Los bolcheviques
provieron las obras abiertamente de hostilizantes hacia el régimen. ¿Quién fue el que ocupó el poder? La Unión Soviética y la sucesora del Imperio Ruso. No obstante, pasaron 5 años entre el último gobierno de los zares y la instauración de la Unión Soviética. Vladimir Lenin, principal líder de la Revolución de Octubre y el primer dirigente de la Unión Soviética. A partir de 1917 se produjo una larga y sangrienta guerra civil rusa entre los rojos y los blancos, terminando en 1923 con la victoria de los rojos, e incluyó la intervención extranjera, la ejecución de zar Nicolás II y su familia y la hambruna de 1920. Posterioridad y fin. La ruina económica y moral que sucedió a la guerra civil dejó pasar a un élite de burócratas que en el mismo seno del partido bolchevique van a conseguir imponerse al frente del país. La mitad de los cargos del Estado y hasta la policía habían servido bajo el antiguo régimen. 124. La generación de 1937, que los reemplazó gracias a las purgas, conoció únicamente a Stalin y le debía todo. Fue esta nomenclatura sin pasado revolucionario lo que dirigió en lo sucesivo la URSS hasta casi su disolución. Integrantes del equipo.